Entonces, ley de financiamiento con sabor a arepa, con sabor a buñuelo, es en el momento del presupuesto se dice me falta una plata, pero voy a hacer una ley para completar lo que me falta. Básicamente, la ley de financiamiento es una reforma que busca hacer cambios en algunos impuestos para recaudar plata, pero específicamente para financiar el presupuesto público, mientras que una reforma tributaria ya es algo como más estructural. Claro, sí, como él dice, las leyes de financiamiento sí son algo muy criollo, pero también tiene mucho que ver como con la estructura tributaria del país y sobre todo la estructura del presupuesto. En este momento el 90% del presupuesto general de la nación es inflexible, lo cual quiere decir y mucha parte de la inversión también, entonces eso le deja muy poquito espacio fiscal a los gobiernos. Y también a esta hora saludamos a la representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico. Representante, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana y que responder justamente a lo que hasta ahora dicen los congresistas y a lo que en su momento dijo el senador Efraín Cepeda, y es que este proyecto de ley podría golpear el bolsillo de las clases más bajas y medias de la población colombiana. Pues lo primero que yo diría es que todo lo contrario. Lo que busca este proyecto de ley es que haya mayor justicia tributaria. De hecho, importantes centros de pensamiento como el Observatorio Fiscal de la Javeriana han dicho que nuestro sistema tributario es sumamente inequitativo y que hay muchísimos sectores que tienen exenciones, gastos tributarios, beneficios y que no hay como una simetría tributaria. Ahora, el comité el CARF, el Comité de la Regla Fiscal, ha dicho que el gobierno nacional y el Congreso, pues el gobierno nacional y también han llamado al Congreso, tienen que hacer un plan financiero a varios años. Esta no es una ley de financiamiento que sea para recoger tributos este año, sino para planificar también macrofinancieramente el Estado a largo plazo. Ahora, esta ley de financiamiento fácilmente es ley de financiamiento, no reforma tributaria. Nosotros podríamos quitarle muchísimos renglones y, por ejemplo, la representante Saray Roballo dijo no deberíamos quitar la exención a el segundo dependiente. El gobierno que dijo discutámoslo, cedamos. Y en muchos otros aspectos el gobierno ha cedido, pero la verdad es que desde el primer momento la oposición no ha querido discutir porque tienen muy claro que la mejor forma en elecciones de apretar al gobierno nacional es no permitiendo que haya dinero para que el gobierno haga inversiones importantes en el territorio. Y a mí me gusta mucho una frase de Clara López que dice, uno le hace oposición a un gobierno, pero no al país. Representante, pero al margen de la solicitud de la reforma, de que el presupuesto del próximo año está desfinanciado, la ejecución presupuestal por parte del gobierno no es la mejor. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la ejecución presupuestal apenas era del 58% hasta hace unas semanas y el presupuesto destinado a inversión sigue por debajo del 50%. El gobierno entonces dice que necesita más plata, pero no la ejecuta, y es algo de lo que viene adoleciendo el gobierno desde el comienzo. ¿Qué van a hacer entonces ustedes para convencer al Congreso y a la sociedad de que se necesita una reforma tributaria si el gobierno pide plata, pero no la ejecuta? Pues primero lo que yo diría es, si se supone que no la ejecutan porque a ellos les preocupa darnos más presupuestos y no se va a ejecutar, ¿no? Eso es como el huevo y la gallina. Lo segundo es que si tú miras los niveles de ejecución de los distintos gobiernos, no estamos tan desfasados. La diferencia es de alrededor del 3% y fácilmente en estos momentos pues ese 3% se puede alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente todo este tipo de ejecuciones realmente se pueden ver es el próximo año cuando pues realmente termine la ejecución del gobierno. Entonces no es que este gobierno haya ejecutado muchísimo menos que los gobiernos anteriores, sino que, por ejemplo, con el gobierno anterior o con el promedio, estamos un 2 o 3% menos de ejecución, pero pues yo creo que eso fácilmente se alcanza a final del año, que es cuando se termina pues todas las ejecuciones, digamos, por decirlo de algún modo. Representante, hace unos minutos hablábamos con la representante Saray respecto a este proyecto liberal liderado por Álvaro Monedero que busca recaudar 6 billones y que ya fue aprobado en la Comisión Tercera. ¿Cómo analiza usted este plan B?
Pues es que yo lo que creo es que esto que tiene esa ley de reactivación, la ley de reactivación, también se podría incluir en la ley de financiamiento, pero es que la ley de financiamiento tiene importantes renglones. Por ejemplo, el impuesto a los IVAs de azar, a los juegos de azar. Hay que tener en cuenta que hay 52 millones de colombianos y hay 11 millones de cuentas colombianas en juegos de apuestas en línea. El único informe que existe sobre ludopatía dice más o menos es el único estudio, que es muy pequeño, dice que más o menos que nuestros jóvenes en alrededor de un 9% están apostando en línea. O sea, estamos teniendo un problema de salud pública y esto no está, o sea, digamos, esto también tendría que pensarse si ese es un plan B. Y hay otro tema importante, los minimis. En Colombia no paga IVA todo aquello que pasa por Estados Unidos. Entonces, si usted compra un producto hecho en Colombia, tiene que pagar un 19%, pero si usted tiene un producto de Shein o Temu, que no sabemos en qué condiciones ambientales se hizo o en qué condiciones laborales se hizo, pues va a ser más barato que un producto colombiano y nosotros tenemos que proteger la industria nacional, porque es que la industria nacional es trabajo, es pago de impuestos, son muchísimas cosas. Sí. Otra cosa, la presencia significativa. Aquí hay muchas multinacionales, digamos que están enriqueciéndose gracias al trabajo en Colombia y al final no están pagando los mismos impuestos que una empresa colombiana. Entonces aquí se dice, oigan, cobrémosle un poco más a estas multinacionales porque nos está creando grandes asimetrías en el mercado. Entonces esto es un tema de responsabilidad fiscal, pero también hay que tener en cuenta que el gobierno anterior nos dejó una deuda del Fondo de Combustibles del tamaño de toda la educación pública. Y este gobierno ha sido supremamente responsable en términos de pago de deuda, está creciendo la economía mucho mejor que en el resto de la región. Ahorita acaba de sacar un estudio del DANE que estamos creciendo por encima del 3%, cuando en la región se está creciendo por debajo del 3%, el desempleo ha bajado muchísimo, entonces se está haciendo responsable fiscalmente y lo que quiere este gobierno es tener plata. ¿Para qué? Pues para hacer inversión, para hacer carreteras, para mejorar la educación pública. A mí me parece que es bastante egoísta de la oposición ni siquiera querer discutir estos temas. Y aprovecho que María del Mar ya se pudo conectar, le estaba contando a la People que es común que tengamos problemas de conexión, así que tranqui. Y muchas gracias por haberte conectado a este espacio para charlar con la People, pues de manera cercana sobre la ley de financiamiento y cómo esto nos impacta. Bienvenida, María del Mar. No, muchísimas gracias, Valerie, por la invitación y pues es como siempre un gusto escuchar a Mauricio y la verdad es que yo soy súper fan de sus redes, entonces me parece un hit poder estar acá. Con respecto a lo que decía Mauricio, yo quería, si me lo permiten, sí, claro. complementar una cosa. Y claro, sí, como él dice, las leyes de financiamiento sí son algo muy criollo, pero también tiene mucho que ver como con la estructura tributaria del país y sobre todo la estructura del presupuesto. En este momento el 9% del presupuesto general de la nación es inflexible, lo cual quiere decir, y mucha parte de la inversión también, entonces eso le deja muy poquito espacio fiscal a los gobiernos. De hecho, en los pasillos del Ministerio de Hacienda, los tecnócratas dicen que más o menos se empuje la pelota para el próximo gobierno. Yo siento que esta ha sido como una política fiscal de todos los gobiernos de no aceptar los costos políticos de hacer cambios estructurales en el sistema fiscal, sino como ir aplazando los problemas porque los costos políticos de hacer esta reestructuración son muy altos. Sin embargo, aunque las leyes de financiamiento no buscan, digamos, modificar estructuralmente los tributos del país, sí lo hacen a mediano plazo. ¿Por qué? Por el marco fiscal. Porque uno diría, ¿por qué este gobierno está metiendo rubros que, digamos, no van a recaudar el próximo año, en el 2026, no van a entrar a las arcas públicas en este gobierno? Y eso es porque el gobierno también tiene, digamos, que darle al CARF, al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, digamos, al haber hecho efectiva la cláusula de escape, tiene también que presentar unas medidas macroeconómicas medianamente coherentes, valga la redundancia, a mediano plazo.
Entonces, también por estas razones que nosotros vemos tributos que no solo van a impactar en el 2026, sino también en los años posteriores. Gracias, María del Mar. Y de pronto para la gente que se perdió un poquito cuando María del Mar habló de la cláusula de escape y la regla fiscal, que no todas las personas como que lo tienen en el radar, pues es importante decir que la regla fiscal es una ley que tiene Colombia desde 2011-2012, si no estoy mal, y que se modificó después de la pandemia en 2021, pero básicamente busca como decirle al gobierno o darle como un estimado de cuánto puede gastar según sus ingresos, y recientemente en 2021 también como según sus deudas, unos niveles de deudas. Esto se busca como para controlar esos niveles de gasto en el Estado y pues también teniendo en cuenta qué tan saludables son las finanzas públicas. Y precisamente hace cuánto fue que activamos otra, pues como la cláusula de escape, eso fue este año. Fue este año. ¿Y solo fue por este año? Ya no me acuerdo. Por 3 años. Por 3, ok. Por 3 años, básicamente el gobierno dijo como, oigan, estamos un poco apretados de recursos, necesitamos como ponerle una pausa a estas reglas en términos de niveles de ingresos, deudas y gastos, y pues mientras recupera otra vez esa senda, pues tiene que presentar como esos planes mucho más claros de cómo va a ser para recuperar las finanzas, pero bueno. Y yo quería preguntarles, ya Mauricio nos estaba contando que esto de las leyes de financiamiento, pues son más bien como algo como popular, principalmente en Colombia, para financiar el presupuesto público, y qué tan normal es que los presupuestos de un país necesiten leyes de financiamiento. O sea, uno, qué tan común es, qué tan eficiente es, y si no es mejor tener como cambios más estructurales, pero no tan seguidos en el tiempo, porque es muy común que estemos hablando o de reforma tributaria o de una ley de financiamiento, pues en Colombia en muy pocos años. No sé quién se anima, Mauricio, María del Mar. Bueno. Entonces, Mauricio, no, dale. cualquiera. Dale, Mauricio. Arranca tú si quieres, que yo empecé antes y vamos rotando. Bueno, listo, dale, María del Mar. No, pues evidentemente no es pues recomendable. Lo que uno buscaría es que se hagan cambios estructurales. Justo el Observatorio Fiscal de la Javeriana acaba pues y ya también la misión de expertos tributarios que se hizo hace algunos años, han dado como pues unos lineamientos muy claros a cómo se tiene que modificar la estructura fiscal del Estado, ¿sí? Pero es que esto es muy costoso en términos políticos, y yo realmente creo que un gobierno, al final de su gobierno, no tiene las capacidades políticas de hacer esos cambios estructurales. Yo creo que el gobierno habría podido hacer más cambios estructurales, y todos los gobiernos al principio, cuando tiene la mayoría en el Congreso, etcétera, pero a medida, digamos, que pasan los gobiernos, se va acabando como esa gasolina política con la que empiezan estos gobiernos. O sea, aquí lo que sí sabemos es que tenemos primero una estructura tributaria con muchísimos gastos tributarios, ¿sí? Hay muchísima gente que tiene beneficios muy, muy grandes o digamos que están excluidos del IVA, muchos sectores que están excluidos del IVA o que están exentos, etcétera. Entonces, esto hace que se creen unos huecos muy grandes. Te voy a dar un ejemplo, los juegos de azar. Por ejemplo, los juegos de azar, el chancero de a pie paga IVA, pero los juegos de azar en línea no pagan IVA, ¿sí? Entonces, si sumamos todos aquellos renglones como los juegos de azar que están exentos de impuestos, etcétera, pues se crea un hueco en las finanzas del Estado. Segundo, muy poca gente paga impuestos en el país. Y tercero, no son tan progresivos. Si nosotros miramos, por ejemplo, por dólar, cuánto pagan los pobres en comparación a los ricos, vemos que los pobres pagan 21 centavos de dólar por dólar en impuestos, en cambio los ricos 17 centavos por dólar por impuestos. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, el sistema financiero. El sistema financiero termina tributando a un 19% y la pequeña y mediana empresa a más del 25%. Entonces tenemos un sistema primero que tiene muchas excepciones. Segundo,
que no es bueno recaudando. O sea, la DIAN ha tenido serios problemas para alcanzar las metas de recaudo que casi siempre los gobiernos estiman de manera muy optimista. Y tercero, tenemos un sistema tributario que es inequitativo, donde como debería ser es que los más ricos paguen más y las empresas con más grandes paguen más, y esto no pasa. Entonces esto quiere decir que nosotros realmente, y ya tenemos las fórmulas, o sea, el Observatorio Fiscal de la Javeriana, muchos expertos ya saben qué hay que hacer. Sin embargo, por ejemplo, una cosa que nosotros sabemos es que todos los colombianos deberían tributar. Y ustedes dirían, pero ¿cómo va a tributar, por ejemplo, el estrato 1? Uno dice, no, pues que paguen $1, ¿sí? 1.000 pesos por 1 millón de pesos, por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esto también genera responsabilidad con el Estado. Pero es muy impopular, ¿sí? Así la tarifa sea muy, muy pequeña, decir vamos a poner a todos los colombianos a pagar impuestos, así sea muy poco, así incluso como en otros países les devuelvan impuestos una vez reporten, pero esto también nos ayudaría a luchar contra el lavado de activos. Entonces tenemos una economía legal muy grande, mucha inequidad, falta de progresividad y muchísimo gasto tributario. Gracias, María del Mar, y creo que Mauricio está que se habla, porque mencionaste varios puntos que son importantes y de hecho sí es muy impopular como plantear nuevos impuestos o que la gente empiece a pagar impuestos desde, o al menos declarar renta a la DIAN desde montos más bajos, porque hoy en día, por ejemplo, son... la gente que empieza a declarar renta son como en 65 millones de pesos al año, ¿no? Si no estoy mal, para 2025, más o menos. Entonces, como que se ha planteado que se pueda declarar renta desde un monto inferior. Esto claramente, de hecho, se planteó en la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, que generó también un impacto social, el paro nacional de 2021, entre otras cosas. Y tú hablabas también de que hay como una desigualdad entre sectores de la población y sectores empresariales, pero también se ha hablado mucho de que ponerle como unas tarifas diferenciales a ciertos sectores termina dándoles un trato diferencial que les impacta negativamente. Y no sé, Mauricio, si tú ahí tienes como alguna visión al respecto, o complementando lo que María del Mar decía de pues qué tan difícil es hacer estas reformas y pues cómo mejorar ahí el tema equitativo en el cobro de impuestos. Sí, yo creo que un poquito pisándome la manguera con lo que dije antes, creo que haz de cuenta hay un pajazo mental que nosotros decimos, hay una reforma tributaria estructural y no estructural, y realmente nadie sabe qué es estructural, ¿no? O sea, creo que en eso no hay consenso. Entonces yo diría que es como lo primero, como que una reforma tributaria va a cambiar comportamiento en la economía. Si yo muevo mucho el patrimonio, a lo mejor la gente se va del país, puede ser. Yo pongo muchos impuestos a la nómina, la gente a lo mejor se va a la informalidad. Entonces, es decir, lo que sea estructural o no, no sé dónde queda. Lo que es cierto es que somos un país que a punta de ley de financiamiento o de reforma tributaria presentamos cada año y medio, y todo el mundo va a tener como el pretexto de me gusta esto, no me gusta esto, ¿no? Y lastimosamente no hay, digamos, un pacto fiscal como consolidado hacia dónde vamos. Si uno se fija, en este año hemos tenido 3 directores de la DIAN, y mientras el año pasado estaban diciendo pongamos recompensas para los que sapeen, a los que están evadiendo impuestos, ahorita tenemos normalización tributaria, que es que los que no han pagado se pongan al día con tasas de descuento, es decir, darle, digamos, gabelas a los que han debido dinero. Entonces, incluso en el mismo gobierno tenemos una diferencia grandísima en la propuesta de financiamiento. Hace un año pasado hablábamos de eliminar el régimen simple y ahorita estamos manteniéndolo. Entonces, yo diría que lastimosamente no hay, digamos, un consenso como país de hacia dónde debemos ir. Si uno se va a México, México no ha tenido reforma tributaria en 10 años y nosotros estamos pues como con ese juego. Ahora, lo que es cierto y un poco lo que decía María del Mar es completamente cierto, lastimosamente nosotros hacemos live y nos agarramos y nos mordemos, hacemos de todo con la ley de financiamiento de reformas tributarias, pero los beneficios tributarios van pasando por otro lado y eso va pasando mucho de agache. En 2019, claro que beneficios tributarios generan un gasto tributario, entonces ¿esto qué es? Yo eventualmente digo, y ahorita tenemos 2 nuevos beneficios tributarios aprobados por el Congreso, y lastimosamente creo que sé que decir el Congreso ha sido muy responsable con aprobar beneficios.
Esto lo puede pensar uno, hay grupos de lobby organizados que van al Congreso, a lo mejor les ofrecen gabelas. El hecho es que, pese a que nosotros ponemos el presupuesto y hablamos de ingresos y gastos, a lo largo del año sin control se aprueban beneficios tributarios. Entonces ahorita tenemos uno que dice que aquel que financia actividades del deporte, que no se ha especificado qué es eso, va a tener un descuento tributario. Entonces, si uno se va en 2019, esos descuentos eran de 68 billones y en 2023 llevamos 136 billones de pesos de beneficios. Si uno se va en renta de personas naturales, esto era 7 billones y ahora estamos en 26. Si uno se va a personas jurídicas, estamos en 10, ya estamos en 21 en lo que tenemos 2023. Entonces yo diría que lastimosamente somos un país que aprueba sin control beneficios tributarios. Si uno se va a otros países, por ejemplo en Francia al momento de negociar el PGN, en ese momento cuando se habla de ingresos, se habla de beneficios tributarios y nunca más. Porque si es una trampa que, digamos, el gobierno le presenta al Congreso un plan de ingresos, luego aprueban beneficios tributarios a lo largo del año y lo que vemos es que el recaudo no ha subido en el país. Si nosotros queremos dar más garantías y dar renta solidaria o queremos eventualmente dar renta básica universal, pues tenemos que aumentar el recaudo. Y yo diría que más que con reformas tributarias sobre el financiamiento de corto plazo y un poco, como mencionaba, que se pisan las mangueras unas con otras, deberíamos limitar el tamaño del gasto tributario, de eso se habla muy poco. Somos el país de América Latina que tiene más gasto tributario, estamos en casi 8 puntos del PIB, cuando recaudamos 14.5. Uruguay está en 7 puntos y Uruguay recauda 20%. A gasto tributario te refieres como a estos beneficios que terminan dándose en el pago de impuestos o qué? Claro, es que es lo mismo porque cuando yo como gobierno doy unos beneficios a algunas personas, eso me genera un gasto tributario en el sentido que yo no recaudo. Entonces, lo que decía María del Mar es completamente cierto. Uno va al sector financiero y pagan cerca del 20% cuando la tasa nominal es 35%. Entonces, por ejemplo, yo me imagino el equilibrio, supongamos que aprobamos la ley de financiamiento y le ponen sobretasa de 50%. Ya sabemos que por descuentos van a llegar a 35% y seguramente en el tiempo van a lograr hacer un lobby a través de ciertas cosas para aprobar beneficios tributarios que generan gasto fiscal. Y en esto, como sociedad, no tenemos evaluación. Con esto, como sociedad, uno va y le pregunta a la DIAN, al DANE, Ministerio de Comercio, y nadie le da a uno razón de cuánto han servido. Zonas francas en el país no tenemos una sola evaluación, se sirvió para exportación o para generar empleo formal. Y entonces tenemos un Estado que, por un lado, claro, nos falta plata. Cada gobierno va a presentar una ley de financiamiento que le pega a los mismos, a los formales, a las empresas formalizadas, le pega a los y pues genera un montón de incentivos para no formalizarse y lo que vemos es que nada que recaudamos más sobre el PIB y parte, diría yo, de la génesis de la crisis fiscal es esa, que no hemos logrado ponernos de acuerdo como sociedad qué hacemos para recaudar más y para eventualmente tener mejores puertos, mejor salud, mejor educación para todas y todos. Gracias, Mauricio, porque sí, ese tema de los beneficios tributarios creo que ha sido un dolor de muchos gobiernos, incluso ha sido de parte de las grandes recomendaciones que se dieron en el comité de expertos que hubo después de la pandemia para pues reformar el sistema tributario y fiscal del país. Y eso sí es importante como ver a ciencia cierta, pues tú puedes tener una tasa del 50%, pero si te puedes bajar al 5% a punta de beneficios tributarios, pues no estamos haciendo nada con subir la tasa al 100% si los beneficios no se cortan o se revisan. Creo que eso sí es un punto súper importante. Y aquí quisiera preguntarle a María del Mar, que está ahí pues en las discusiones también del Congreso al interior, y es puntualmente... esta ley de financiamiento original iba por 26 billones más o menos y ahora está por 16 billones de pesos, pero ¿de dónde va a salir esa plata? O sea, ¿cuáles son como esos impuestos puntuales, pues como los claves o grandes que tú destacarías y en qué termina afectando a la gente del común y corriente? Bueno, pues hay que tener en cuenta que justo hoy hubo una reunión de ponentes y coordinadores, entonces este es un proyecto que está en discusión y digamos que está variando muchísimo.
Hoy más o menos se habló, por ejemplo, el tema de los dependientes. Se dijo que se iba a revisar y se iba a eliminar de la propuesta. Entonces, hay que tener en cuenta que este es, digamos, un proyecto que está en construcción. Entonces, pues, muchas cosas están cambiando en este momento en el debate. Ahora, yo creo que los ingresos más altos es el tema del consumo. Esta ley de financiamiento tiene primero un capítulo o pues unos artículos muy importantes sobre impuestos saludables. ¿Impuestos a qué? Al tabaco y al alcohol. En las discusiones en las comisiones económicas, sin embargo, se logró que no le pusieran impuesto a la cerveza porque esto genera demasiado ruido. Entonces, yo creo que en términos de alcohol y tabaco, 3 billones de esos 16 billones alrededor van a ser o sea, de esos 16 billones, alrededor de 3 billones van a ser impuestos a los vapeadores, al alcohol y al tabaco. Este es un gran rubro de impuestos. Un segundo rubro importante es los juegos de suerte de azar, que se vienen discutiendo desde el año pasado. Hay que tener en cuenta que en este momento, de los 52 millones de colombianos que hay 11 millones de cuentas inscritas en juegos de apuestas en línea. 11 millones. Y un estudio muy pequeño, porque es el único que existe, que es, no, si no me equivoco, creo que es de la Universidad Javeriana, se dieron cuenta que alrededor del 6, 9, entre el 6 y el 9% de los jóvenes estaban apostando. Entonces, como vemos, son impuestos saludables, o sea, impuestos que están evitando las apuestas en línea, que están evitando también el gasto tributario del que hablaba Mauricio, y también, pues, elevar los impuestos al tabaco y al alcohol. Otro punto muy importante, bueno, que ya no son ingresos, pero bueno, es el tema del carbón. Se busca que haya un impuesto al carbón más parecido al impuesto al petróleo, que cuando llegue, digamos, el precio del carbón a un buen nivel, pues suban los impuestos. Y digamos que esto lo hacen muchos países. Por ejemplo, Chile cobra un 7.5% sobre el EBITDA de la minería de oro. Entonces, cómo se manejan los impuestos en el sector de hidrocarburos muchas veces tiene que ver con el precio internacional del carbón o del petróleo, y esto se incluye, o sea, se sube el impuesto al carbón, a los mineroenergéticos. También hay un rubro muy importante de 2.2 billones de pesos, que es todo el tema del patrimonio. Antes se sube el umbral, o sea, entran alrededor de 70.000 personas más a pagar impuesto al patrimonio. Este es un impuesto, digamos, que es polémico. Mauricio, que de pronto es más experto en términos tributarios, explicó por qué. No todos los países, por ejemplo, Estados Unidos no tiene impuesto al patrimonio, pero sí es un impuesto que se usa mucho, por ejemplo, en Europa, porque es un impuesto más fácil de liquidar. ¿Por qué? Porque sobre el patrimonio líquido, para la DIAN es más fácil saber tú qué tienes de patrimonio, casas, carros, etcétera. Entonces se le sube el impuesto a los más ricos, al 1.8% de los colombianos que generan más, que tienen más ganancias. Entonces, ese impuesto del patrimonio es un rubro también importante en esta ley de financiamiento, y también todo el tema de normalización. Ahí se fue María del Mar. Pero bueno, ahí nos estaba contando básicamente cuáles son como esos grandes rubros. No sé si, Mauricio, tú quieres agregar alguno extra que tengan por ahí en el radar. Sí, no, básicamente es eso. Claro, justamente María del Mar se detuvo en el tema normalización. Los que no saben qué es normalización es, venga, yo lo normalizo al que debe plata y le doy descuentos para que se adelante sus impuestos. Como bien mencionaba, eso genera un incentivo perverso, porque pues es el tema, hay un montón de gente... Claro, como yo ya sé que me puedo colgar, entonces, y que además si me cuelgo, pues después pido cacao y me dan un descuento. Ahora, esto lo ha hecho Colombia muchas veces, pero es una cosa muy mala, ¿no? Porque en últimas, fíjense que el mensaje en parte es, oiga, eventualmente, y de verdad yo creo que vamos a llegar allá, o sea, si queremos darle renta ciudadana y demás, hay que expandir la base tributaria. Todos tenemos que pagar más de alguna forma y ojalá le peguemos a personas que no sean los mismos de siempre.
Eh, Al igual que lo que decía María del Mar, impuesto al patrimonio quizás es el camino. Bajar los umbrales tiene sentido. Ahora, subir la tasa de unos 5 a 5% es una locura en términos internacionales, ¿no? Y pues eso nos puede dejar, digamos, en mucha desventaja relativa a que la gente quiera acumular el patrimonio acá y no se ponga a comprar casas en otro lado. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Impuesto al patrimonio, uno podría pensar, digamos, en bajarlo. Bueno, entonces, este tema de normalización, y como bien mencionaba, hace un año estábamos en el caso opuesto. Démosle recompensas al que sapee, al que está evadiendo impuestos. Y entonces es muy raro, ¿no? Que pues no, me choque, el mismo gobierno haga dos cosas completamente diferentes. Y yo diría cosa número dos, que pues particularmente yo diría preocupa mucho. Claro, se cambió director de la DIAN hace poco, estamos a un mes a que cierre, pues digamos, este periodo legislativo para poder aprobar y realmente no conocemos el texto. Realmente todavía toca hablar con supuestos, toca mirar el Excel que teníamos antes, toca confiar en los anuncios que hicieron, pero pues suena muy raro querer hacer una ley de financiamiento y falta menos de un mes para que el Congreso cierre y no conocemos el texto. Entonces, pues lastimosamente creo que pues deja un sabor muy raro. Sí, ese es un buen punto y justo aprovechando que teníamos a María del Mar, pero que se fue. No sé ustedes cómo están viendo, Mauricio, desde el Observatorio Fiscal, que ustedes obviamente le siguen como la línea pues a estos temas, y es qué tan probable es que esta ley de financiamiento pase en el Congreso, teniendo en cuenta pues que uno, queda, o sea, mejor dicho, ya mañana es Navidad, ¿no? No queda nada para que se acabe el año. Dos, es el otro año, ya en marzo hay elecciones a nuevo Congreso de la República y en mayo a nuevo presidente o presidenta de Colombia. Entonces esto pone como los temas en el Congreso a decir, bueno, cuáles pueden ser las prioridades, también como en temas de votos, pensando en reelegirse o no. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Teniendo en cuenta que ya el gobierno había tratado de pasar la ley de financiamiento el año pasado y pues se cayó. Ah, hola María del Mar. Está silenciada. Hola, sí, lo estoy escuchando, qué pena, es que estoy en un lugar donde la señal es terrible, he hecho de todo. No, tranqui. Eso pasa, pero entonces aprovecho pues que volviste para preguntarte cómo están viendo ustedes los ánimos en el Congreso de esta aprobación o no aprobación de la ley de financiamiento, teniendo en cuenta que se está acabando el año, que viene un año electoral para el Congreso de la República, también para presidencia, y que el gobierno ya había intentado pasar una ley de financiamiento el año pasado, si no estoy mal, o pues para financiar el presupuesto de este año y no pasó. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes en el Congreso? Y pues Mauricio, si también lo quieres complementar desde la visión del Observatorio Fiscal. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que evidentemente todos los congresistas están intentando eliminar aquellos artículos que generan más ruido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el gobierno ya dijo que no se iba a poner ningún impuesto a la gasolina porque, aunque claro, el impuesto, los descuentos en el tema de la gasolina benefician sobre todo a las personas más ricas, igual sí impacta a los conductores de moto e impacta a toda la cadena logística. Entonces, por ejemplo, este impuesto, tanto el gobierno como los congresistas dijeron en año electoral no se le puede poner impuestos a la gasolina. Ahora, técnicamente quizás sí sería lo más deseable, sobre todo, por ejemplo, por el tema de la producción de cocaína, ¿sí? Que se utiliza mucho, pero también hay que pensar en todas esas zonas que tienen subsidios, etcétera. Otro segundo tema era el impuesto a las boleterías de conciertos y actividades culturales y deportivas que la boleta costaba más de 500.000 pesos. Este era un ingreso que el gobierno consideraba importante, pero eso también fue como nadie quiere pelear con Shakira, J Balvin o cualquier, digamos, artista famoso porque es supremamente... Que de hecho es uno de los sectores que más está moviendo también como la economía, ¿no? Por eso es que el gobierno quería como hacer un impuesto porque ahí podía tener ingresos importantes, pero este se eliminó y lo mismo ha pasado. Por ejemplo, todo el tema, en este todavía hay una gran discusión que el tema de los carros híbridos,
el gobierno se ha mantenido en que el IVA de los carros híbridos tiene que pasar de un 5 a un 19% porque igual utilizan combustible, pero pues esto es algo que el Congreso no le parece atractivo. Bueno, el tema de los dependientes, por ejemplo, y se discutió mucho, que antes de que se me cortara estaba hablando de eso, y es que, ¿qué está pasando? Muchísimas personas en una familia están declarando al mismo dependiente, ¿sí? Y son más o menos 70,000 personas y la verdad es que para la DIAN es muy costoso, incluso cuando ya hay un registro, ir a perseguir a cada uno de los hogares que están declarando varias veces los dependientes para descontárselos de impuestos y eso está generando como un hueco fiscal muy grande. Entonces, todos estos temas que pueden tener algo de ruido, sobre todo para la clase media, y para la sociedad en general, pues los congresistas están muy reacios a aprobarlo. Lo que quieren los congresistas es que se vaya el gobierno por la ruta de la normalización, que es que además esto sí le gusta mucho a la gente y es lo que dijo Mauricio, pongámonos al día. O sea, si usted debe, le hacemos descuento, pero póngase al día. Esto es un recaudo, hay una discusión entre 6 billones, 4 billones, de pronto Mauricio tiene cifras más claras, que espera tener el gobierno vía normalización. Entonces yo no veo, yo la verdad veo muy difícil que el gobierno, que el Congreso esté dispuesto a poner impuestos. Creo que esta va a ser una ley de financiamiento, o sea, sí pasa, que lo veo difícil, de pronto en Cámara tiene más opciones, en Senado lo veo un poquito más complicado, veo difícil que digamos que los congresistas aprueben muchos tributos y se van a ir más por el lado de la normalización. Gracias, María del Mar. Y Mauricio, pues si esto no pasa o si se repite el escenario de la ley de financiamiento pasada, ¿hay qué? O sea, toca Claro, hacer malabares sí, para recortar el gasto. es decir, El próximo absolutamente. gobierno le toca ver cómo pilotea la situación o qué. Claro, estamos a un mes de que el Congreso cierre y no hay texto, entonces yo diría pues va a ser muy difícil que pase los 4 debates dado que no hay texto. Hay otra Los propuesta 4 debates los tiene que pasar ¿cuándo? O sea, ¿cómo están los antes, tiempos en el Congreso? antes del 16 de diciembre o si hay extraordinarias antes de que terminen extraordinarias, pero pues O sea, básicamente sí, y estamos en el primer debate, ¿no? no porque no hay Sí. texto. No, pero O el sea, lunes, o sea, el lunes ya se presenta la ponencia, pero también hay una ponencia negativa. Entonces yo creo que el lunes ya tendríamos la ponencia, o sea, el texto para ser debatido en comisiones conjuntas, que es comisión tercera y cuarta de Senado y Cámara. Lo cual quiere decir pues que faltaría ese debate y si pasa ese debate faltaría el debate de Cámara y Senado. O sea, yo creo que ya se han hecho, digamos, estas maromas ¿en temporales en el plenarias? O Congreso. sea, si pasa Sí. esta de conjuntas, ¿pasaría a plenarias de Cámara y Senado? Sí, exactamente. Yo creo que los tiempos lo hay, lo que no sé es si hay el tema de la voluntad, no solo porque la gente no quiera, digamos, ponerle impuestos a las personas, sino que yo también creo que muchas personas de oposición no quieren que el gobierno tenga caja para los proyectos sociales. Sí, entonces, es decir, yo veo los tiempos muy estrechos dado que pues el texto no se conoce hoy. Ahora está la otra ponencia, la alterna, y yo creo que lastimosamente en lo que se encuentran los dos es en normalización. Normalización, como bien menciono, da un incentivo muy perverso, es plata hoy y incentivos para que la gente no tribute dinámicamente. Entonces, ojalá, no sé si se aprueba esta o no, ojalá como sociedad hiciéramos un pacto de no más y nunca más normalización tributaria, porque genera, como ya lo dijimos, el incentivo de yo no pago y eventualmente voy a hacerlo bien en el Congreso y eventualmente la gente me va a aprobar la normalización. Entonces, ojalá, si es que pasa esta, ojalá eso nunca más logre existir. Yo diría que algo que nos ha llamado la atención bastante esta ley de financiamiento y nos pronunciamos es el tema de impoconsumo a licores. Y algo que nos ha llamado la atención de esto es que el impoconsumo son rentas cedidas a los departamentos. Entonces, pues lo que pase ahí le entra a departamentos. Y pues a nosotros nos ha parecido muy raro que impoconsumo esté dentro de la ley de financiamiento que es de la nación y no de departamentos. Entonces, es decir, en particular
digamos que es un tema que pues a nosotros nos ha parecido polémico, en el sentido que básicamente uno podría caricaturizar esto como el gobierno es el papá y el hijo son los departamentos y los municipios. Yo estoy moviendo algo en los ingresos del hijo para que el papá contabilice que tiene plata y pueda gastar más. Entonces, esa en particular, desde el punto de vista técnico, es una que nos ha preocupado bastante, digamos, como observatorio. Que en una ley nacional, pues se metan contributos territoriales y pues si eso es así, que en parte si es que ese camino se puede, sería fantástico actualizar el catastro y hacer otras cosas en las cuales el país tiene muchas deudas, pero justamente es el camino no correcto en el caso del impuesto al consumo. Dicho esto, es decir, sí, por equidad horizontal, sería deseable el IVA a actividades electrónicas, no tiene ningún sentido que el lotero de la esquina lo pague y electrónicos no. Sí. Todo el tema, digamos, del carbón y demás. Es decir, yo creo que parte del problema que tenemos como país es que pues muy poca gente sabe exactamente cuánto tributa, ¿no? Porque yo tributo IVA, en eso decimos que es regresivo, impuesto a la renta en naturales es progresivo, en jurídicas es regresivo, y tenemos como un montón de cruces y al final es muy complicado decir cuándo somos progresivos y cuándo no. Y parte de eso pasa por la complejidad del sistema tributario. Yo diría que algo que ojalá como país le invirtiéramos es un sistema tributario simple. Hablábamos que día hubo como comentaba Jairo Villabona, anterior director de la DIAN, que alguna vez se reunió con un sueco y le dijo, ¿usted cómo paga renta? Y me dijo, oiga, se paró en el tablero y explicó en 10 minutos cómo pagaba renta. Nadie en Colombia puede hacer eso porque tenemos descuentos, lo que bien decía María del Mar, dependientes, y hay un montón de figuras para reducir, venga yo meto los ingresos por no laborales, venga a ver meto esto en ingresos extraordinarios, y al final tenemos una cosa tan compleja que pues es fácil para la gente eludir impuestos, y nuevamente cuando hacemos reformas no recaudamos y simultáneamente hay beneficios tributarios que se aprueban a lo largo del año. Entonces yo diría que ojalá apostemos a la simplicidad y a tener un pacto fiscal que hagamos una reforma de una vez y dejar eso quieto por un tiempo. Eso es difícil y María del Mar al inicio decía algo que es importante tener en cuenta y es que a medida que se le va acabando el tiempo a un gobierno, pues va siendo mucho más difícil pasar reformas, por decirlo así, gruesas, grandes en el Congreso, pues porque viene todo esto del tema de la voluntad política, que de pronto los congresistas dicen, uy, no, pero si yo voto esta ley de financiamiento, entonces la gente va a decir que yo les quise poner más impuestos y entonces no van a votar por mí, que se vienen ahorita las elecciones, entre otras cosas. Y ahí, Mauricio, tú mencionaste algo que como que me quedó sonando respecto al impuesto de consumo en la gasolina, y es, luego en la ley de financiamiento solo se deberían tocar como temas de impuestos nacionales y no regionales. O sea, ¿eso es como una buena práctica o por qué lo mencionas? No, claro, porque justamente ley de financiamiento es lo que le falta al presupuesto general de la nación. En esa parte no están los departamentos ni municipios. Entonces, yo estoy reformando las finanzas del papá y de repente me meto con las del hijo. Entonces, esa parte, digamos, desde que salió, nos ha parecido rara desde el observatorio. Yo no sé si eventualmente una revisión, no sé, supongamos que pasa y eventualmente tumban esos tributos porque se puso donde no es, en fin. Pero esa parte, digamos que nos ha parecido extraña de en particular esta ley de financiamiento. Ahí yo Gracias, tengo no sé un si- punto, ahí Sí, hay un dale. punto, y es que lo que están buscando es que estos impuestos vayan, porque van a todo el tema de salud, ¿no? Entonces que alivien un poquito el sistema de salud. Ahí está el beneficio para el gobierno nacional. Ujú. ¿Los de gasolina? Los No, de, los de los de tabaco y autoconsumo. alcohol. Ah, ya. Sí, y vengan, ustedes, ¿cuáles son como, si pudieran definir como algún gran beneficio y algún riesgo de esta ley de financiamiento, cuál, qué dirían, pues, como para explicarle a la people cuál puede ser esos pros y esos contras? Eh, Voy a hablar porque de pronto se me va la señal, Mauricio. Entonces, bueno, muchas gracias por cederme la palabra.
Hay un tema muy importante y es el último capítulo de esta ley que a mí me sorprende que no estemos hablando lo suficiente. El 60% de la industria de este país tiene que pasar por el INVIMA y el INVIMA es más o menos la pesadilla de la industria nacional. Los registros son demoradísimos, hay muchísima corrupción en el tema de tramitadores, etcétera. Y esto pasa también con el Food and Drugs Administration en Estados Unidos, y es que hay un incentivo muy perverso y es que la persona que te vigila también te cobra, ¿sí? Entonces yo, entre más sanciones te ponga, entre más líos te ponga, pues la entidad genera más capital. Esto es digamos, un tema estructural que está intentando resarcir esta reforma. ¿Qué es lo que está buscando? Pues que el INVIMA se deje de financiar por medio de cobrarle al sector productivo y se financie primero con el presupuesto general de la nación, y también que haya una cosa como la Cámara de Comercio, una inscripción, una anualidad. Entonces, ¿eso qué hace? Que a mí o sea, así yo digamos, pase muchos registros, no pase muchos registros, etcétera, pues voy a tener que pagar una anualidad y esto le da, digamos, suficiente, sí, independencia económica al INVIMA. Entonces, a mí me parece que de esto no se está hablando lo suficiente, pero es en términos de productividad y en términos como de esas tareas estructurales que tenemos que hacer, muy importante. Un segundo tema que me gusta muchísimo es, ay, Mauricio, tú aquí me puedes ayudar con el término que siempre se me va, el tema de presencia significativa del mercado, cuando el tema de los digitales. Lo que pasa es que también me corchas. es como presencia significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchísimas empresas, sobre todo en el tema digital, que, digamos, cobran en Colombia, pero no pagan impuestos en Colombia, ¿sí? Aquí se les obliga a que, o se les, bueno, y yo creo que ahí hay que modificar la ley, porque aquí dice se les invita a que paguen unos impuestos en Colombia, cuando yo creo que debería obligárseles, ¿sí? Porque es que nosotros estamos viendo que los colombianos ya no ven Caracol, ya no ven RCN, ven Netflix, etcétera, y estas grandes multinacionales, digamos que están sacando plata en el país y no lo están retribuyendo. Este es un punto muy importante que no se está hablando y fundamental de esta reforma, y cada vez va a ser más importante hablar de cómo aquellas personas que viven en el exterior pero ganan de los colombianos tienen que pagar impuestos aquí en Colombia. Eso es importante, sí, ¿no? y eso es importante, espera, porque de hecho hicimos un contenido sobre eso hace unos meses, y es que incluso también como que congestionan las redes de conexión, internet y entre otras cosas, y al no hacer contribuciones, pues sí tenemos que hacer como estas reparaciones y mantenimientos en Colombia, pero pues no con aportes de gente que la está congestionando la autopista, ¿no? Entonces también es importante, como ese tema creo que sí es clave. Y perdón interrumpirte. No, me parece súper importante ese aporte, no me lo vi, pero tengo que ver ese video, invitamos a todo el mundo a que lo revisen. Y un último punto para no acaparar la palabra es el tema de Minimis, ¿sí? Mira que ahorita tú vas a muchos lugares de Colombia y ves tiendas donde lo único que hay es paquetes que vienen de Shein y de Temu. Aunque la industria nacional creció un 4%, a mí me preocupa mucho en términos de la manufactura cómo están creciendo las compras por Internet. Entonces nosotros, debido al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no le cobramos el IVA a aquellos productos que valen menos de $200 que vienen de Estados Unidos. Sin embargo, primero, estos productos no están siendo manufacturados en Estados Unidos, pero independientemente de dónde sean manufacturados, al pasar por Estados Unidos, ya si son de menos de $200, no pagan IVA en Colombia. ¿Qué puso el gobierno en la reforma tributaria? Que hasta $100 no pagaban IVA. Debo decir esto, Oscar Darío Pérez del Centro Democrático pasó una propuesta en la ley de reactivación que nosotros digamos que dijimos que también tenía que venir hasta la ley de financiamiento, y es que no. O sea, todos los paquetes que vengan del exterior para nosotros tienen que pagar IVA, ¿sí? Porque si nosotros le estamos diciendo a la manufactura nacional, a la confección nacional que tiene que pagar IVA, ¿por qué no le estamos diciendo a los productos importados que paguen IVA cuando nosotros tenemos que fortalecer la industria nacional? Gracias, Aquí, María del Mar. Mauricio, no, ¿qué? no, que aquí justamente yo diría que pues es exactamente lo mismo que juegos de azar electrónicos, es equidad horizontal. No tiene sentido que hagamos la industria cuando lo importado no le ponemos
y parte, por supuesto, no hay nada más político que los tributos y pues digamos que eso pues está en el centro de la discusión, ¿no? ¿A qué puntos me parecen a mí como preocupantes? Digamos, yo soy de los que tengo abanderado que ojalá cobráramos más impuesto a la riqueza y menos a la renta, dado estudios que hay y demás, pero si bien es cierto que bajar el umbral tiene sentido, subir las tasas como se están subiendo se ve excesivo. Como mencionaba lo del impoconsumo, justamente, claro, en parte dicen, oiga, es que eso va al sistema de salud, pero si va al sistema de salud debería reducir el presupuesto y no aumentarlo. Entonces, esa parte de impoconsumo me parece rara, ¿no? Que si hay rentas de salud, entonces, claro, si yo digo, me voy a meter con las finanzas del hijo y financio salud, pues entonces usted reduce la necesidad de gasto, no la aumenta. Entonces, esa parte, digamos que nos parece técnicamente extraña, ¿no? Entonces, diría que son como los puntos que me parecen un poco más extraños de la reforma. Como ven, dije normalización tributaria, pues, lastimosamente en Colombia existe y ha existido, pero pues es una forma, o sea, si yo soy un grupo que tengo lobby, tengo posibilidad y sé que puedo presionar a congresistas, pues eso existe en Colombia y va a seguir existiendo porque le sube el precio a los congresistas y eso ojalá no estuviera más. Hay otra parte de gestión de la DIAN que siempre es como el comodín que está ahí. Eh, Sin embargo, yo diría que en muchas leyes de financiamiento de reformas tributarias se le achaca a la DIAN que haga mejores cosas, pero a la DIAN de verdad que no le hemos dado un presupuesto suficiente para que mejore su gestión. Nos han dicho que hay 26 sistemas de la DIAN que no operan entre ellos. Tenemos que modernizar la DIAN para eventualmente realmente confiscar a las personas que no pagan. Entonces yo creo que, es más decir, casi que más que la reforma tributaria en sí misma, deberíamos mirar cosas estructurales, ¿no? Como bien dije, hay 136 billones de pesos en beneficios tributarios y estamos agarrados por 16. En evasión se habla de 100 billones y en elusión otros 100 billones y eso, digamos, es tarea de la DIAN. Entonces, si la DIAN funcionara mejor, casi que no iríamos a hacer reformas tributarias. Entonces, no sé, yo creo que yo veo esta ley de financiamiento como una búsqueda de corto plazo parecido a lo entretenimiento. Me falta plata, ¿quién está produciendo plata? Entretenimiento, venga, les caigo. Pero eventualmente eso puede cambiar el comportamiento. Probablemente peleemos con Shakira, me gustaría pelear con ella para decirle que canto mejor, no mentiras. Pero es decir, creo que necesitamos un pacto fiscal realmente que nos diga, oiga, qué hacer. Y lo otro que yo le diría a la ciudadanía es, tenemos que tributar más como país. Si no tributamos, no vamos a crecer. Si no tributamos, no vamos a poder competir con Chile y con Perú ni con México, que lo están haciendo bien. Y necesitamos más carreteras, más sistemas de seguridad social. Necesitamos pensar realmente el posconflicto, que el Estado llegue a todas las regiones. Y eso tiene que pasar por más tributos. Ahora, con los montos de evasión, elusión y beneficios tributarios, yo diría que el camino es un poco más por allá que meterse con qué actividad me da plata hoy, boom, venga, le caigo. Y si es verdad, ojalá todo lo que sea inequidad horizontal, eso tenemos que eliminarlo porque pues sí, no es justo que una empresa de un tamaño igual pague diferente porque la una produce bombillos y la otra produce árboles de Navidad. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso diría en este punto. Oigan, y yo sé que ya casi se nos acaba el tiempo, pero hay gente que nos ha hecho algunas preguntas que me parece como importantes que también pues tengamos en este espacio y es o comentarios, pero digamos, esperen, una persona nos comentó que una economía sumergida es difícil de grabar por el tema del conflicto armado y por eso Colombia es uno de los pocos países con IVA tan alto. Eso sí es verdad, o sea, como Colombia es uno de los países con IVA más alto en el mundo y difícil de recaudar impuestos por todo el tema del conflicto armado. ¿Ustedes qué dirían? No, hay países con IVA más alto. De hecho, por ejemplo, Uruguay cobra 21% de IVA y para estimular el uso electrónico y facturación electrónica, le dice, si usted paga con tarjeta, se lo dejo en 19, igualando a Colombia. Hay países nórdicos que tienen IVA más grande. Ahora, lo que sí es verdad es que la economía subterránea es muy difícil de grabar, pues por definición. Ahora, ¿un narco qué hace? Un narco compra casas y fincas. Por eso irse más a impuesto a la riqueza, eventualmente uno capturaría esas rentas. Quien compre una finca grande, venga, tributen.
Entonces, justamente de pronto uno de los temas, pero claro, el centro de la discusión nuestra, punto uno del acuerdo de paz, catastro multipropósito. ¿Por qué no ha arrancado? Porque hay un montón de intereses, tanto de grupos legales como ilegales, terratenientes, pues para que eso no se actualice y no tribute. Yo diría, pues ahí hay varias cosas. O sea, yo sí creo que nosotros tenemos impuestos altos para hacer, digamos, una economía emergente, que nunca he encontrado, en vía de desarrollo, nunca he encontrado una palabra como medio apropiada para hablarlo. Pero yo, para mí, digamos, sí son un poco altos y sí creo que tiene que ver con la economía ilegal. Pero también es un tema que dijo Mauricio al principio y es la complejidad de nuestro sistema. Entonces, yo siento que el Congreso y, digamos, en el presupuesto se le ha dado unos buenos recursos a la DIAN para modernización, etcétera. Muchos de esos presupuestos de modernización, digamos que no hemos podido entender cómo se han gastado desde gobiernos anteriores y los sistemas no se han podido, digamos, optimizar. Pero yo creo que el mayor problema es la complejidad del sistema tributario. Por ejemplo, el sistema simple no es simple, ¿sí? Y permite que muchas, ¿cómo se dice? Cosas liberales, profesiones liberales, y aquí pues me van a caer, me dijeron no hable de ese tema, pero por ejemplo el tema de los médicos y muchas veces abogados, etcétera, que te dicen no le facturo, abogados, sí, que le dicen páseme, pues creo que la mayoría, todas las liberales dicen páseme en efectivo y entonces todas estas personas no están tributando, entonces al ser entonces dos cosas, o sea, primero, al ser tan poquita la gente que tributa, pues los tributos son altos. Segundo, para la DIAN es muy difícil perseguir porque hay porque no es un sistema simple, ¿sí? Como dice Mauricio, que todo el mundo, por ejemplo, pague lo mismo porque hay tantas exenciones y excepciones y por eso también es que el gobierno ha insistido tanto en el impuesto al patrimonio, que de hecho lo creó, si no me equivoco, Mauricio Uribe, pero el gobierno ha decidido subirlo porque es que es muy difícil uno poderle hacer, incluso en este momento, seguir la plata física. En cambio, ¿cómo se lava plata? Como lo dice Mauricio, comprando casas, carros, etcétera. Entonces, ¿qué busca esta reforma? Es muy agresiva con el impuesto al patrimonio, lo sube, pero cuando tú lo ves, pues no es tanto. O sea, han dicho como no van a subir el presupuesto al patrimonio, pero es que lo que estamos diciendo es que alguien que tiene un presupuesto, un patrimonio líquido de alrededor de 1.200 millones de pesos, va a pagar sobre ese patrimonio líquido y hay que tener en cuenta que aquí no cuentan ni las deudas ni tu casa de habitación. Esos 4.200 millones que tienes en patrimonio líquido pagarían 7 millones de pesos. No es mucho, ¿sí? Para alguien que tiene 4.000 millones de patrimonio líquido, pero sí logramos que 70.000 personas entren, digamos, a la fiscalización del Estado. Gracias, María del Mar. Oigan, y otro comentario que hacen José Sanz. Dice, los gobiernos siempre quieren recaudar más para poder robarse más. Y creo que esta es una idea popular, o sea, como que la gente dice, yo, ¿por qué tengo que pagar impuestos y al final se lo van a robar, ¿sí? Como el Estado. Y como que ustedes, ¿qué le dirían como a las personas que piensan de esta manera? Porque bueno, pues si todos pensamos igual, pues no terminamos pues pagando impuestos y el Estado también tiene un compromiso ahí con la eficiencia del gasto y el control y demás. No sé, voy. Dale tu nombre. Bueno, yo creo que es un problema como el huevo y la gallina, ¿no? Es como el Estado tiene que funcionar bien para que yo pague impuestos. Y pues entonces por el otro lado uno dice, como no funciona bien, entonces no pago impuestos. El punto yo creo que en parte es todo país, para que progrese, necesita una ciudadanía activa, que se preocupe por sus tributos y que si un gobierno tiene escándalos lo castigue electoralmente y digamos haga todo lo que tiene que hacer. Yo diría que lastimosamente Colombia es un país en el que esto pasa mucho porque somos un país sin memoria y no castigamos escándalos de corrupción, que para pasar X o Y reforma eventualmente se ve que se gastan el erario público y esto pues ha pasado lastimosamente bastante en Colombia. Pero yo creo que esto atraviesa, o sea, más que pagar tributos, es que tenemos que hacer un control sobre los servidores públicos, que como su nombre lo dice, son servidores, no son reyesuelos ni reyesuelas, son servidores y a ese nivel todos deberíamos, digamos, controlarlos.
Por supuesto, digamos, lastimosamente, todo país tiene corrupción. Pero pasa esta dicotomía que en la medida en que los países tributan menos, también hay más corrupción, porque como casi no me toca, pues qué importa. Si yo soy un informal que vende en la calle, pues yo no voy a estar pendiente un poco de qué pasa con el presupuesto de la nación, porque pues a mí casi no me está tocando nada de eso. Cuando tributan más las personas, se hace un control más efectivo porque duele más la plata. Entonces yo diría que hay como una dicotomía que va primero, que la corrupción se reduzca para que tributemos o tributamos y controlamos para que se reduzca la corrupción y en eso nos podemos pasar 500 años. Yo Yo diría creo que que la es un solución compromiso de ambas partes, ¿no? es un compromiso de ambas partes, pero yo diría que pues el gobernante que da opción de ser corrupto en parte lo va a hacer si su ética le da. Ahora, los ciudadanos siempre vamos a querer que el Estado funcione bien y por eso deberíamos ser más activos, estar más en las calles, opinar más y controlar más. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Mauricio, este también es un tema de exigencia ciudadana. Sí, mira, por ejemplo, nosotros hicimos la ley de protección a denunciantes de corrupción y se cayó en el Congreso y nadie dijo nada, no le dolió. En cambio, la reforma laboral cuando se cayó fue, ay, sí, no, pero ¿cómo así que me van a quitar? Sí, o sea, como que, ¿por qué nos duele, por qué no nos duele, digamos, este tema de la corrupción? Más o menos la corrupción se estima, hay distintas estimaciones en un 5% del PIB, pero si nosotros pensamos que es el 5% del PIB, que es mucho, también nos damos cuenta que el único problema no es la corrupción. Y muchísimas veces los colombianos siempre decimos, ay, no, es que el problema, todos nuestros problemas son la corrupción. Y no, también es la burocracia, son los trámites, si me entiendes, es nuestro modelo económico. Hay muchísimas otras cosas que también hacen parte de los problemas del Estado. Y yo creo que también es muy dañino cuando nosotros decimos, ay, es que los políticos se lo roban todo. Porque es que lo que se siente, digamos, lo que piensa la ciudadanía es que los corruptos son los políticos, pero es que ningún político puede robar sin un empresario, ¿sí? Y yo le pago la coima al policía de tránsito. Y yo entonces al tramitador le doy 20 millones para que me saque el registro del INVIMA más rápido, ¿sí? O para que me pase el container más rápido le doy 50 millones. Entonces nosotros también tenemos que dejar de pensar que la corrupción es un tema de los políticos y del sector público, porque no, es del sector público y del sector privado. Por ejemplo, nosotros en esta reforma tributaria pasamos una proposición para que a los tramitadores la UIAF los investigue, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en todas las aduanas y en todas partes le están cobrando a los empresarios coimas y pues realmente hay muy poca persecución hacia allá. Entonces, además de lo que dice Mauricio, añadiría también estos puntos. Gracias. Y también nos dijeron, ya como para ir cerrando, y es como esto que tú mencionabas, María del Mar, sobre cobrarle también a estas que pues como que importan cosas de Shein, Temu y demás, porque pues el comercio se está llenando de esto, es que nos dice Juan Pablo Rodríguez Acosta que es que está muy costoso comprar a las marcas nacionales y por eso pues están recurriendo a Shein y Temu. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes respecto a esto de precios, competencia? Porque sí resulta siendo mucho más, digamos, barato comprar incluso desde China y que te lo traigan a Colombia que pues aquí a las marcas nacionales. Pues yo, ¿sigues tú, Mauro, o empiezo yo? Sigue, Toda sigue. confianzuda, Mauricio. Sigue, María del Mar, sigue, sigue. Bueno, no, pues lo primero que yo diría es que entre más mercado tenga la industria nacional, también puede bajar más los precios, ¿sí? Entonces, pues también depende de que nosotros compremos más a la industria nacional para que bajen los precios. Y también este gobierno, por lo menos en cuanto a lo que es manufactura de textiles, lo que ha hecho es bajar los aranceles a los islos y a las materias primas para que comprar por lo menos ropa hecha en Colombia sea más barata. Y también a mí hay una cosa que me preocupa y por ejemplo en Francia ya hicieron digamos, una ley en contra de esta moda rápida y es que nosotros no sabemos cuáles han sido las condiciones laborales por lo cual estos productos son tan baratos, ¿sí? Entonces, por lo menos cuando tú compras industria nacional, pues tú tienes mucha más seguridad que no viene de un niño de 4 años encerrado en una bodega. Sí, en cambio aquí nosotros pues realmente no estamos seguros de las condiciones laborales en que estos productos se han hecho y a mí me parece que ese 5% o 10% de pronto que cuesta más también pues
te da tranquilidad mental, ¿sí? Paz mental de que no estás comprando algo que tiene sangre en las manos. Segundo, pues todo el tema de contaminación ambiental. Nosotros, mal que bien en Colombia, tenemos unas leyes muy estrictas con respecto a la contaminación de ríos, etcétera. Entonces, pues yo creo que yo lo que diría es ese 5 o 10%, pues también te está comprando un poco de productos más éticos y además estás apoyando la economía nacional, que sí, digamos que si tú sumas ese valor agregado, pues puede que influya en tus ingresos también, porque estarías habitando un país con mayores ingresos. Oigan, la gente se reactivó un montón con sus comentarios, pero bueno, les voy a hacer la última y ya para dejarlos descansar. Se me descargó la batería del carro. Dice Brian Díaz, dicen, hace falta una entidad independiente y especializada en la lucha contra la corrupción. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué tan eficiente sería eso o tan viable? O sea, técnicamente hablando, la Contraloría ya existe. Ahora, yo diría que todo el tema de bioproceso y todo, pues justamente es muy complejo, pero yo diría que lastimosamente los que pelean contra la corrupción, pues en parte están solos en el sentido que la ciudadanía poco acompaña, y como bien dijo María del Mar, ¿no? A veces peleamos más por otro tipo de medidas que por temas como la corrupción. Y dicho esto, aunándome a lo anterior, nuevamente equidad horizontal. Yo creo que deberíamos revisar que ojalá nadie tenga beneficios y si alguien tiene beneficios en dado caso, que sean los nacionales, pero no los de afuera. Ahora, el precio es la señal más poderosa. Creo que habrán algunas personas o somos algunas personas que miramos si tiene costo de comercio justo y demás. Lastimosamente son la mayoría de las personas y por eso pues una reforma tributaria que mueva cosas es lo que más mueve las decisiones de la economía, porque pues depender de la ética y que la gente diga, oiga, quiero comprar colombiano, pues algunos lo harán y ojalá todos lo hicieran, pero pues creo que por eso el tema de la complejidad y el tema de revisar y el tema que la cosa sea simple, pues tiene mucho más sentido que a veces andar como partida por partida, ¿no? En el país desapareció Coltejer, que eran los que hacía telas un poco porque pues sí, el devenir económico lo llevó a desaparecer y ahora entonces decimos importemos los fabricantes cuando acá teníamos uno. Entonces, nuevamente, ¿no? Creo que el tema de política industrial, pensarnos en que vamos a ser competitivos y demás, y hacer un pacto como país nos hace falta y creo que se requiere una sociedad civil más fuerte, una sociedad civil que esté pendiente de las cosas y que si nos quejamos de corrupción, pues acompañemos todo lo que sea corrupción. Gracias. ¿Y María del Mar, quieres decir algo o ya? No, pues digamos que nosotros estuvimos analizando mucho ese tema con Transparencia por Colombia y otras ONGs que luchan contra la corrupción y creamos el proyecto del cual les hablé ahorita, que es el de protección a denunciantes de corrupción. Porque cuando analizamos cuáles han sido las medidas que han tenido mayor impacto a la hora de reducir la corrupción, es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo trabajo en una empresa y yo sé que en la empresa el gerente le paga a un político para que contraten con él y le da coimas, o yo soy un trabajador de la Procuraduría y sé que le están dando coimas a alguien en la oficina, etcétera. Entonces, pues yo tengo como una estabilidad laboral reforzada, tengo, si lo necesito, protección de la Unidad Nacional de Protección, etcétera. Y también creaba una cosa que se llama el SUPRAC. De hecho, vamos a volver a radicar este proyecto la próxima semana. Chévere que nos apoyen porque se cayó y pasó sin gloria. Nadie dijo, bueno, algunas personas, digamos, en los medios dijeron como así que se cayó esta ley. Eh, pero también crea una cosa que se llama el SUPRAC, que es un sistema, digamos, donde se evalúa este riesgo y en la mesa están la Contraloría, la Procuraduría, la Presidencia. Entonces, pues hay mayor, digamos, es más difícil hacer corrupción porque están sentadas todas las sillas en la misma silla analizando el caso. Entonces ya no es que, digamos, tú puedas modificar lo que dice un procurador, sino que es mucho más difícil si están todas las sillas sentadas en una misma mesa analizando un gran escándalo de corrupción. Entonces, por ejemplo, este tipo de leyes son importantes, pero yo creo que en todos los países hay corrupción y me parece que también es un tema de pedagogía y cultura ciudadana, como dice Mauricio.
y también de que haya mayor transparencia a la hora del lobby. Por ejemplo, en Colombia se han intentado pasar muchas leyes con respecto al lobby, pero esto le saldría muy caro a los empresarios y pues también a los congresistas, pero a mí me parece mejor saber que un congresista está ayudando a una petrolera a que lo haga por detrás, ¿sí? Porque por lo menos nosotros ya sabemos, digamos, a favor de quién están trabajando. Entonces también creo que se necesita una ley del lobby. Bueno, pues gracias María del Mar y Mauricio por su tiempo. Sé que tuvimos varios inconvenientes ahí técnicos, pero lo logramos. Para toda la people que se conectó y no logró escuchar todo el live, tranqui, que va a quedar grabado en nuestras redes sociales, queda en X, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y pues nada, ojalá tengamos noticias de la ley de financiamiento pronto. Ya saben, como a gran resumen, tienen hasta diciembre, mediados más o menos, para que se apruebe o se caiga la ley de financiamiento y ahí tocaría ver qué hacer. Gracias, Mauricio y María del Mar. Muchas gracias, Valerie, por la invitación. La verdad es que soy fan número 1, entonces chequeada estar en Economía para la People, y pues es realmente un gusto, Mauricio, haber podido discutir contigo. Creo que tenemos una visión que se encuentra en muchos puntos y muchísimas gracias a las personas que se aguantaron una discusión de contabilidad de 1 hora y 9 minutos.